Y en estos minutos, si me es posible reflexionar en la figura de un personaje que me llama mucho la atención. No tengo mucho tiempo, si no podemos hacerlo todo, continuamos el miércoles que viene, pero sí me gustaría hablarte acerca de un personaje, o hablaros acerca de un personaje que me llama mucho la atención. Es un personaje bíblico que en un momento de mi vida espiritual o con el Señor, lo descubrí y desde ahí ha sido un personaje enigmático, podemos decir de alguna manera, y que en este último tiempo otra vez el Espíritu me ha traído esa convicción de poder estudiarlo, de poder averiguar su vida y de poder descubrir cuál fue su función. Este personaje se llama Juan y es el que bautizaba, Juan el Bautista. No me refiero a Juan el discípulo, sino al profeta Juan. Y la Biblia, la palabra, habla mucho acerca de Juan. Si nos ponemos a ver todo lo que el Señor habla y los evangelios hablan, y no solamente los evangelios, Ana, sino que también las profecías, ¿no? Las palabras proféticas. Quiero empezar Afirman. leyendo, sí, quiero Ujú. empezar leyendo Malaquías en el último capítulo del último libro. Sabes que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el último libro, en el último capítulo, los últimos dos versículos, o sea, lo último de lo último, antes de que la voz de Dios callara en el tiempo antiguo, hay una referencia acerca de esto. Y dice el verso 5 del capítulo 4 de Malaquías, dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Verso 6 es el último. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Está hablando aquí el Señor proféticamente a través de Malaquías y termina dando una promesa de que va a venir el Señor, va a venir el día grande del Señor y que va a enviar a uno que aquí lo nombra como el profeta Elías. Sabes que el profeta Elías fue arrebatado, no vio No vio muerte, muerte. no vio muerte, Ujú. sino que fue arrebatado en un carro de fuego y fue llevado al cielo. Así que era más fácil, aunque todo es una aventura de fe, creer Sí. en el cielo, creer en que uno fue arrebatado y puede volver. Pero los judíos creían mucho en que Elías podía volver físicamente al no haber visto la muerte, ¿no? Probado, ¿no? Probado la Ese muerte. estado de muerte. Pues, pues es, o sea, todo, como dices tú, es cuestión De fe. de creer a través de la fe, Sí. todas Y estas mira, cosas. termina el último Ajá. capítulo del Antiguo Testamento, el último libro, el último capítulo, Mm. los últimos versículos, dando una promesa de que alguien iba a venir antes del Mesías o del Señor. Y aunque esta profecía tiene dos niveles escatológicos, porque se aplica a la primera venida de Jesús Ujú. y se aplica también a la segunda venida, cuando Él venga por su iglesia. Sabemos que la primera venida de Jesús fue cuando estuvo En la en la tierra. tierra, hecho Ujú. hombre, y, y habla de que antes va a mandar al profeta Elías para hacer una tarea. Dice: hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. También Isaías habla acerca de ese mensajero. También Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, habla, dice que va a enviar un mensajero. Enviaré un mensajero delante de mi faz, delante de mí, Ujú. dice el Señor, hablando acerca de este personaje que iba a venir a preparar el camino. Y luego lo podemos ver en diferentes versos, en diferentes momentos, lo podemos ver cómo se cumple en Juan esa figura. Ujú. Y no fue Elías el que vino físicamente, no fue el profeta Corporalmente. Elías, Ujú. sino que dice la palabra que venía Juan en el espíritu y el poder de Elías. O sea, Wow. con la convicción, Ujú. con el poder y con la tarea que Elías tuvo. Porque ¿qué hizo Elías? Primero, para hablar de Juan hay que hablar de Elías Ujú. un poquito. Elías vino a la tierra y Dios le usó en un momento para reconciliar al pueblo con Dios.
ese pueblo tan idólatra, tan Sí. infiel, el pueblo de Israel, que se había desviado tras los Baales. Ujú. Hay un momento en que Elías levanta el altar, restaura el altar. ¿Te acuerdas cuando cae el fuego del cielo y consume el Sí. sacrificio? Ujú. Y él mata a los profetas y él dice, oye, ¿vais a creer en el Señor? ¿A quién vais a seguir? Lo vais a desechar, ¿no? Claro, es momento que el pueblo Ujú. tome una determinación. Así que Dios lo usa a Elías para reconciliar al pueblo con Dios. Y no es curioso que en este pasaje dice que ese Elías que iba a volver, iba a Ujú. hacer ese trabajo de reconciliar el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Así que vemos la figura de Juan, de un personaje que venía a reconciliar. Y venía también, según el profeta Isaías, el mensajero venía a preparar el camino al Señor. También en esa profecía de Isaías habla de que lo bajo iba a subir y lo alto iba a bajar, iba a allanar el camino, iba a quitar todo obstáculo. Y en Juan se llevó a cabo, y se llevó a cabo Ujú. de una manera en que apareció unos meses antes de que aparezca Cristo en su ministerio. Sabes que Juan le llevaba 6 meses a Jesús de edad, Sí. por ese encuentro que tienen las mamás, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó allí? Y que eran familia también. Eran primas, ¿no? Pues en el momento que se encuentran, como lo describe las escrituras, Sí, que saltó en el vientre de Elizabeth, ¿no? Su madre, sí. al juntarse ahí barriga con barriga, los primitos. Jesús y Ay, Juan en las barrigas de qué su potente. madre, y fue lleno del Espíritu Santo. Es profético Sí, porque sí. dice también la palabra que iba a ser lleno desde el vientre de su madre. Ahora lo vamos a leer en Ajá. Lucas 1, cómo iba a ser lleno del Espíritu Santo Juan desde el vientre de su madre. También es un milagro el nacimiento de Juan porque sus padres eran ya mayores de edad, Sí. su mamá Elizabeth era estéril, Zacarías era sacerdote según el orden de Aarón, de la Ujú. familia arónica. Y bueno, hay toda una historia ahí tremenda, Y poderosa. ahí ves que nada es imposible, ¿no? Para lo que Dios ya tiene determinado hacer. Sí, Que usó a una pareja ya de edad avanzada y, y para el Señor, o sea, esos desafíos los puede cumplir sí. y fíjate que ella puede, uno, realizar ese sueño, ¿no? De ser madre, eh, tener esa maternidad Mm, y luego por lo que ya estaba anunciado, ¿no? Que Elizabeth fue una mujer eh, de honra, ¿no? sí. Para el Qué bonito resto. para esa familia, ¿no? Porque Sí, estaba dis- Elizabeth, estaba María. Dios les distinguió, Dios les distinguió a esta familia. Y precioso. Dios llama familias. Mm, Dios llama familias enteras a servir. Los sí, hijos, los padres, los hermanos. Qué bueno que mm, seamos una familia así, ¿no? Hablábamos alguna vez de tu familia, sí. de que Dios os llamó a tu hermana y a ti Ujú. a cantar, por ejemplo, a servir al Señor cantando, Que que no era un don no, familiar, ¿no? No era un don. no, Fue un milagro del Señor eso, ¿eh? totalmente. Fue algo que hemos ido adquiriendo, ¿no? Con los años, con el Mm, tiempo. Lo poquito que teníamos, pusimos, ¿no? Esos talentos en manos del Señor y bueno, han sido útiles sí. para... Se ha trabajado mucho, ¿eh? Yo soy consciente de que lo habéis trabajado tanto Belén como tú, mucho, pero son llamados que el Señor llama. Sí. Dios llama a las familias, también en mi Mm. familia, a mis hermanos. Dios le ha dado dones y hemos sido llamados al servicio, uno en una área, otro en otra, pero estamos sirviendo al Señor en diferentes Sí, aspectos. aunque en algún momento nos cuestionemos qué pasa, por qué no avanzamos y nos podemos sentir, ¿no? Que estamos en una esterilidad, que no podemos eh, gestar nada Mm, que nos gusta, ¿no? Que decimos, si yo pudiera, si yo tuviera mm. para el servicio, para el Señor, o para ayudar a una sociedad, ¿no? Tener eh, cosas Capacidades. diferentes, capacidades para cooperar. Y sin embargo, mira, como decíamos, que en las manos del Señor no te Sí, sorprenda que lo estéril se se transforma multiplica. en fertilidad, se Sí. multiplica. Mira la vida de ella, quizás Ujú. solo vivió y existió para dar a luz a este Totalmente, profeta. sí. Y fue un profeta de los últimos Mm, tiempos o
o del nuevo pacto, porque Claro. termina hablando acerca de este personaje que va a venir, un tal Elías, Sí. a hacer este trabajo de restauración y de reconciliación. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 13. Voy a leer un poquito ahí. Lucas, capítulo 1, verso 13 al 17. Dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Aquí estaba el ángel que se le apareció en el lugar santísimo cuando estaba oficiando el turno. Le tocaba a su Sí. papá Zacarías, era sacerdote. Dice el verso 15, porque él será grande delante del Señor. Está hablando de Juan. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y aquí vemos cómo se cumplió eso cuando María, que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, del Mesías, de Jesús, va a visitar a su prima mayor. Tenía mucha diferencia. Date cuenta, María tenía a lo mejor 16, 18 Claro, años una y Elizabeth ya tenía, Mm. se supone que más de 40 años. Y se acerca y le dice, sabes que estoy embarazada y me ha sucedido esto. Y cuando se dieron el abrazo, dice que el niño en el vientre de Elizabeth saltó, lo que decías antes. Juan fue lleno del Espíritu Santo porque Jesús estaba en la otra barriga. Es impresionante. Y esta palabra se cumplió. Y me gusta cómo Dios anuncia los propósitos. Y así sucede con nuestros hijos y en nuestra vida. Dios primero nos dice qué va a hacer con nosotros o nos llama y luego nos da un propósito para llevar a cabo. A Zacarías me recuerda mucho a cuando llama también el Señor, cuando anuncia a Sansón, ¿no? A Manoa y a su mamá. Cómo les anuncia el nacimiento, me da mucha similitud este llamado que el Aparte ángel le hace. tenían una relación Sí, muy eran estrecha, nazareos, ¿no? que eran nazareos. Los dos eran nazareos. Fue ese anuncio, ¿no? Sí. Que se cuidara. Que lo cuidara. Exactamente, porque iba a ser un instrumento muy útil y era algo apartado y consagrado para el Señor. Claro, el nazareo en aquel tiempo era una persona que se tenía que cuidar y consagrar porque tenía un llamamiento santo. Igualmente nosotros, Ana, tenemos un llamamiento santo. Cada uno de los hijos de Dios tenemos un llamamiento, por eso tenemos un nazareato espiritual que nos tenemos que cuidar. Ellos no podían tomar licor ni vino. Otra de las cosas era que cuerpos muertos. No podían tocar cuerpos muertos y se dejaban el pelo largo, no se cortaban. También. Por eso Sansón era el de pelo largo. Quizás Juan tenía el cabello muy largo, no se lo cortaba. Pero bueno, te decía que hay un llamamiento y hay un propósito que el ángel le dice. ¿Para qué? ¿Por qué iba a ser este muchacho que iba a nacer milagrosamente de una mujer estéril y mayor? ¿Por qué iba a venir de una manera milagrosa? Porque tenía un cometido, dice el verso 16, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Eso que nos quiere decir. Wow. Que Ese era el propósito. Pero que vuelve a repetir, ¿no? Lo que en el antiguo pacto, la profecía. La profecía de Malaquías se vuelve a repetir. Exacto. Y también lo que hacía Elías, que Elías vino en un momento de idolatría y de cautiverio a reconciliar al pueblo con Dios, a traer a los descarriados al camino, a preparar el camino, ¿no? Quizá Elías no vino a preparar el camino, él vino a reconciliar, pero cuando habla de que Elías va a volver, habla de que el que viniera, ese Elías que iba a volver, iba a venir a preparar el camino al Señor y a hacer una obra. Por ejemplo, aquí dice, hará volver el corazón de muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante en el espíritu y poder de Elías. Y aquí ya el ángel se lo dice directamente. No va a ver, es como que el ángel le dice a Zacarías, mira, yo sé que has estudiado la ley y los profetas, porque ellos estudiaban, los judíos sabían de pe a pa toda la ley. Imagínate eso para transcribirlo y decir, pero vamos a ver, Señor, que un conflicto, ¿no? Yo creo que el ángel le dijo, eso que está escrito en Malaquías no va a ser Elías, sino que va a ser un hombre en el espíritu y poder de Elías, y ese es Juan. Así que le profetiza lo que va a ser su hijo y le dice, le recuerda, dice, e irá delante de él, del Mesías, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos
y a los desobedientes a la actitud de justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que este Juan que venía, este profeta, este discípulo o profeta, no era discípulo, no fue discípulo, sino más bien funcionó en el don profético, aunque él era sacerdote. Si el linaje de su padre era sacerdote de la familia de Aarón, él también le correspondía, por ser primogénito, también ser sacerdote y oficiar. Pero mira, no estuvo nunca en el templo, estuvo en el desierto, estuvo en las calles, tenía un llamamiento distinto. Eso nos habla también de que el ministerio no es por herencia, Sí, Ana, ¿verdad? sino que es por llamamiento de Ahí Dios. está. Qué No bonito. es porque toca, ¿no? Como vemos, Como una empresa. claro, tienes que sustituir, ¿no? Este lugar y tú eres el que sigue esta dinastía, te toca a ti, sino que es un llamamiento. Sí. Si lo tienes, o sea, si Dios te lo da, te lo da. O sea, Exacto. no es buscarlo, no es Desearlo, pelearlo, no. es decir, lo quiero, cuando en realidad no estás llamado Sí. a algo así. Así que yo quiero ya comenzar a aplicar, vamos a leer otros versículos más, pero comenzar a aplicar una similitud entre ese Juan que vino a prepararle el camino al Señor, a reconciliar a los hijos que estaban desviados, los desobedientes a justicia, como dice aquí, a preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Juan se adelantó y no por casualidad son 6 meses antes, o sea que nació 6 meses antes y empezó a oficiar también 6 meses antes que Jesús venga. Él comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento y se convirtieron muchos. Y dice la palabra que muchos se acercaban al Señor. Así que Juan vino en ese tiempo a prepararle el camino al Señor, en el espíritu y poder de Elías. Y yo creo, Ana, que la iglesia hoy, la iglesia de este tiempo, somos ese Juan que venimos en el poder y en el espíritu de Elías a prepararle el camino al Señor para su segunda venida. Pues sí, somos esa voz, representamos el espíritu de Elías, la iglesia. Tenemos parte con este personaje, ¿no? Que Sí. en un momento de la historia de Israel, es más, lo inaugura Inaugura el nuevo tiempo, porque él fue el profeta, el primer profeta después de 400 años de silencio que hubo entre un pacto y el otro. Él inaugura este tiempo y comienza Lucas en el capítulo 1 hablando, y luego Juan también en el capítulo 1 hablando de este personaje, porque es como que se inaugura el nuevo tiempo, se inaugura, es como cuando un rey viene a presentarse, como en la antigüedad venía el rey en caballo, pero venía con toda su corte y había un mensajero que iba por delante anunciando que iba a venir el rey. Pues esa era la función de Juan en aquel momento. Su ministerio no fue largo, duró poco tiempo, pero hizo y cumplió el propósito por el cual había sido llamado, nacido, criado y enviado. Y hoy en día nosotros somos esos Juanes que venimos a prepararle el camino al Rey, que vamos delante. La iglesia de estos últimos tiempos, no estamos, Ana, en la iglesia para perder el tiempo. No estamos para estar de puertas adentro cantando solamente o llenándome. Creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Y es muy necesario, ha sido muy necesario llenarnos, restaurar, aprender. Pero estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que mirar de puertas hacia afuera y preparar el camino al Señor y cumplir esto, hacer volver el corazón de los hijos al Padre, hacer volver a los desobedientes, prepararle un pueblo dispuesto al Señor. Tomar ese relevo, ¿no? Que Juan en su tiempo, un hombre así, como dices tú, cumplió a rajatabla el plan y el propósito por el cual había sido nacido, capacitado para ese momento, ¿no? Igual nosotros, como dices tú, creo que la iglesia tenemos que tomar conciencia de que es tiempo, ¿no? De levantarnos en ese espíritu de Elías que operó en Juan. También en Juan, y que por tanto se extiende a la iglesia. Y nosotros tenemos que entender esto que es tan precioso y el privilegio que portamos también a la vez de ser esos portavoz, ¿no? De anunciar
ese evangelio de arrepentimiento. Me gusta porque lo has sabido definir correctamente. Y algo que me gustaría decir es que cuando se hablaba de las profecías de que Elías iba a volver, hay varias, hay 3 o 4 Sí. profecías, no se entendía bien, porque Ujú. decían, ¿cómo va a volver Elías? Bueno, así como fue llevado, a lo mejor Dios lo trae de nuevo en un carro de fuego. No se entendía, Ujú. pero con la figura de Juan se da claridad a la función de ese Elías que iba a volver, entre comillas. Juan vino en el poder de Elías. Entonces creo que la iglesia hoy debemos fijarnos en este personaje, un Ujú. personaje del que tenemos que aprender muchísimo, porque de ahí nosotros sacamos la forma de funcionar de la iglesia de los últimos tiempos. Así que me gustaría en estos minutos que nos quedan estudiar un poquito la vida de Juan y, como digo, si nos queda, poder retomar el miércoles siguiente. Dice Mateo 3, vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 1. Para los que están en radio, yo lo leo, podemos seguir. Y los que están en televisión, quizás puedes coger tu Biblia o leerlo juntamente con nosotros. Mateo capítulo 3, verso 1, dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba Juan, como profetizó Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Ese es el profeta Isaías. Se cumple y Juan aparece en el desierto de Judea predicando al Señor y diciendo: arrepentíos. ¿Pero arrepentidos de qué? Tú imagínate la gente diciendo: este loco. Aparte, ahora vamos a leer que venía con Pero unas imagínate que después pintas. de 400 años no haber escuchado nada, que Mm, Dios había callado, pero luego aparece, ¿no? Es como algo a la vez novedoso, decir, uy, esto es lo que está haciendo Juan, el alboroto que está sí. Y no, y haciendo. según luego otros pasajes donde Ujú. habla Jesús de Juan, hay Sí, una parte donde habla Jesús de Juan, dice: ¿qué saliste a ahí ver al está. desierto? Mm. Pasa que él formó un alboroto que los de Jerusalén enviaron a los fariseos y enviaron a varios judíos a ver qué estaba pasando. Juan revolucionó la zona donde estaba, el desierto, Ujú. las aldeas. No era un desierto, era un Claro. desierto con aldeas y con un río incluso, que era la parte alta del Jordán donde él bautizaba. Ujú. Pero algo hizo este hombre y dice que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que estaba diciendo en el original es: arrepentíos porque el rey se está acercando, porque es tiempo de que el rey se acerque. Y como dijo Malaquías en el capítulo 4, verso 6, dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. O sea, no sea que venga yo y te encuentre peleado con el Padre. Tú imagínate que dice: voy a Ajá. venir y quiero verte reconciliado. Quiero verte, Oh, quiero verte mm, en otra actitud. No sea que venga sí. yo y te encuentre peleado. Entonces Juan venía a decir: el rey se acerca, el reino de los cielos se ha acercado, el rey está pronto. Es más, en otro momento dice: el rey está entre vosotros y no la habéis conocido. Pero está Ujú. diciendo: se está acercando, arrepentíos por favor, es un tiempo de arrepentimiento. Así que se cumple esa palabra. También dice el verso 3, estoy leyendo Mateo 3:3, porque este es aquel, esto ya lo habla Mateo, Ujú. dice: porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Y él, Juan, esto lo estaba hablando Mateo acerca de Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Ujú. Este era un personaje. Sabes que en la antigüedad, lo podemos ver en el libro de Zacarías y en algunos otros Mm. libros también, pero Zacarías habla de que los profetas, parece que era la vestimenta oficial de profeta, Sí. el vestido de pelo de camello. Ujú. ¿Qué te parece? Pues loco, totalmente diferente, ¿no? Diferente. Al resto. Sí, porque en el tiempo de Jesús usaban túnicas Claro, y eran túnicas, por ejemplo, la de Jesús sí, era una túnica de Christian Dior, no sé, del Armani de ese sí. tiempo, porque era una túnica que se le echaron a suerte a los pies de la cruz. Ajá. Era una túnica, pero este venía como vestido a la antigua, con pelo de camello. Entonces cuando lo vieron venir, dijeron: ostras, este es un profeta. Venía con el Claro, uniforme de profeta. eso. Y otra cosa que dice que comía miel silvestre y saltamontes o langostas.
también era muy raro, ¿no? Y luego Jesús también, cuando habla de Juan, dice, vino Juan y le criticabais porque comía langostas y tal. Viene el Hijo de Dios, que soy yo, y me Claro, siento a comer y le llamáis como, glotón. Y la gente es así, mira, critica claro. todo, Ana. Si Juan hubiese estado en los palacios, pues, hubiese sido criticado también por También, comer manjares, por aparentemente codearse con la alta sociedad. claro, con esa estirpe, pero él era un hombre de desierto, o sea, Sí, todo se desarrolla, ¿no? Eh, en el desierto y representando, ¿no? Lo que es sí. en medio de confusión, en medio de un caos religioso, Mm. político. Ahí Sí, es, Israel espiritualmente sí, estaba en un sí, en un desierto. desierto, claro. En un desierto que hay necesidad, Sí, eh, hay y algo inhóspito, sí. algo, no me sale la palabra, También incómodo. incómodo. Pues así está la sociedad de hoy en Sí, día, así vivimos en un desierto espiritual. Por eso los Juanes de hoy en día nos tenemos que levantar también para cumplir el llamamiento que Dios nos ha dado y predicar. Es tiempo de predicar, Ana, que el rey se acerca, claro. porque pronto está su venida. Sí. Dice que no tomemos por tardanza. El Mm, Señor viene y el Señor volverá por su iglesia y el Señor está pronto. ¿Qué tal si viene y encuentra a los hombres peleados contra Dios? ujú. Nosotros la iglesia somos los que tenemos el ministerio de la reconciliación y tenemos Sí, que trabajar para reconciliar y hacer reconciliar el corazón de los padres a a los los hijos. hijos. Ujú. Así que otra de las características, voy avanzando un poquito más, otra de las características de Juan era cómo operaba el espíritu de Elías en él. Y Juan capítulo 1, esto es el Evangelio según San Juan, del discípulo amado, escribe, en el capítulo 1, verso 19, dice, este es el testimonio de Juan, o sea, esto es la historia de Juan, el Bautista. Juan, el discípulo, escribe acerca de Juan, el Ujú. Bautista, y dice, cuando los judíos enviaron a los sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Claro, porque él estaba haciendo tantos milagros, tantas cosas sucedían. Había arrepentimiento, había un bautismo que la gente empezó a preguntarse, ¿será este el Tenía esa Mesías? característica profética Tenía esa característica también. profética, Entonces ahí, cumplía claro, unos requisitos, entonces todo judío sabía, o sea, estaba esperando al Mesías. claro, pero ya habitaba en esa persona algunas características, entonces Sí, se confundían porque, claro, se habían preparado toda la vida para aprenderse la ley y ahora llega este sí, personaje, sí. entonces crea ahí, ¿no? Dudas, Por un lado me gusta confusión. porque se reflejaba Cristo en él, Mm, o sea, se reflejaba el Salvador en él, aunque todavía no había venido. sí, Muchos creían que él podía haber sido. Yo me pregunto, ¿en la iglesia de hoy en día se refleja el Salvador? Eh, en el proceso. nos confunden con Cristo, nos Mm, confunden ojalá si fuera, ¿no? Que pudieran decir, se ve a Cristo en él, se ve a sí. Cristo en ella. Hay algo en los hijos de Dios, hay algo en la iglesia Mm, que reflejan a Cristo. Él dice, yo no soy el Cristo. En el verso 21 dice, y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy Elías. ¿Eh? ¿Por qué dijo no soy Elías? Por dos motivos. Primero, porque no era Elías físicamente, claro. era Juan. Dice, Dijo ¿tú la eres Elías? verdad. No, yo soy Juan. Dijo la Dijo verdad, la verdad. yo no soy Elías. Aunque Juan sabía porque se había preparado, su padre le había Claro. enseñado de que él venía en el poder y en el espíritu de Elías, que él era el Elías que se estaba esperando, eso lo sabía. Pero Juan obra de una manera también humilde y no se jacta del llamamiento ni del poder Y en que ningún él tenía, momento ¿no? le quita el protagonismo al que había de venir, Mm, que era el Señor Jesús. No, en ningún momento tuvo esa iniciativa en el corazón de quitarle ese protagonista, el protagonismo, decir, bueno, este es mi momento, voy a brillar, mm, voy a hacer que los ojos de todos se enfoquen, se centren en mí. Y no fue así, al mm. contrario, como dices tú, en una actitud de humildad. Él a un lado, ¿no? Él, Sí, como quitándose la eh, eh, importancia a él, ¿no? exacto.
y él dice, ¿eres Elías? No, Sí. no soy Elías. Dice, ¿eres el profeta? Y respondió, no. Había una profecía ahí en Deuteronomio 18 que Dios iba a mandar un profeta Ujú. también en un tiempo señalado, donde su boca iba a marcar palabra, dirección. Y muchos dicen, ¿será este el profeta que estábamos esperando? Mm. Y Juan dice, no, porque algunos creen que sí era Juan el profeta, pero por humildad no lo dijo, y otros creen que esa figura de él profeta que habla de Deuteronomio 18 es Cristo, Claro. y en él se cumple Ujú. Jesús el profeta, ¿no? Como profeta, porque operó también Jesús como profeta, pero sea o no sea él, dijo que no tampoco. Así que le vuelven a preguntar y le dicen, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. Claro, estos fariseos habían ido a preguntarle quizás por los sacerdotes o los maestros de la ley de Jerusalén, van hacia el desierto a ver, ¿quién eres tú? Dinos quién eres. Dice, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Mm. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí es impresionante porque esa pregunta, Ana, nos puede, podemos responder fácilmente mal esta respuesta a esta pregunta. Es fácil, mejor dicho, A que la ver. respondamos mal, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Dilo tú, a ver. ¿Qué es lo que Porque, quiere ¿qué decir? dices de ti mismo? ¿Qué dirías tú si te preguntan, Ana, ¿qué dices de ti misma? No sé, algunas características, ¿no? Sí, pero humanamente lo normal, Eh, mira, humanamente lo normal es que nosotros respondamos o para un extremo o para el otro. Ajá. Depende cómo me vean, Depende de ¿no? cómo te veas tú, te Vale, autopercibas, vale. porque a Bien. veces nos autopercibimos Ajá. unos desgraciados. Claro. Nos autopercibimos. Imagínate la audiencia que nos está escuchando Sí. que, bueno, Claro que se hacer pregunte, un... que se pregunte la audiencia, ¿y cómo te A ver, autopercibes? ¿Qué claro, dices porque de ti mismo? depende. Ujú. ¿Qué dices de ti mismo? Lo normal es que humanamente, Sí. a mí por etapas, ¿no? A mí por Ajá. etapas, si me hubiesen preguntado esta respuesta, le hubiese respondido mal seguramente. Sí. Porque podría haber dicho, Juan, como respondemos a alguno de nosotros, Ajá. no, yo es que me he visto así porque yo soy humilde, no tengo dinero, no tengo para vestido, entonces me pongo pelo de camello, yo vengo del desierto, es que yo fui huérfano cuando tenía 16 años Eso te iba a decir. Sí. y no pude asistir al velatorio de mis padres porque como soy nazareo no podía tocar a los muertos, Claro. que eso es parte de la historia, eso lo Sí. escribe Josefo, y dice que Juan quedó huérfano y tuvo que ir al desierto a vivir con los celotes, y ahí donde se formó con esta secta religiosa judía. Y Dios tiene un proceso con él, pero él podría haber contado sus miserias o sus derrotas, o podría haber dicho, no, pero es que mira, yo no sirvo, yo solamente estoy aquí para... Sí. Me explico. A muchas personas que le pregunten quién eres o qué haces Bueno, tú. por ahí hay una falsa humildad también, ¿eh? Cuidado. Sí, en algunos sí, en algunos sí. Por ahí a lo mejor muy dentro sabemos lo que nos creemos, Ujú. pero por dar una apariencia a los demás es como que... Da lástima, ¿no? Exacto, Damos lástima. no. O autoconmiseración, o Sí. queremos que nos pasen la mano. Por eso te digo que cuando te preguntan qué piensas de ti mismo, qué dices de ti mismo, mucha gente dice, yo no valgo para nada, yo no tengo, yo no puedo, Sí. yo no soy. No, sí. Porque esa es la sensación, porque no entendemos el valor que Dios nos ha dado, no entendemos que Dios ha pagado un precio, que somos valiosos, somos hermosos Ujú. para Dios. Y ahí está la parte donde Juan era equilibrado y donde Juan venía a levantar lo que está abajo. Y ese es el plan de Dios para la humanidad Sí. y para la iglesia. A una persona que viene así con autoestima baja, que viene desinflado, el Señor nos fortalece las debilidades, nos hace tener confianza en nosotros mismos y en Él, nos da ánimo, nos levanta. Pero luego está el otro, al que tú le preguntas, ¿qué dices de ti mismo? Bueno, mira, Cuenta maravillas. Claro, yo te saco mi currículum, que aquí lo El tengo. currículum espiritual, El ¿no? currículum espiritual. Y te empieza Y a contar, bueno, mira, yo soy bueno en esto, yo me gradué en el instituto yo he predicado, yo sané, Oye, qué mi bien. familia o mi economía. No, a mí nunca me tuvieron que llamar la atención. Entonces, es lo normal, humanamente Claro. es lo normal. ¿Qué dices de ti mismo? Mm. Cuando el diablo no puede chafarte, te Sí. infla para que te crezcas.
Si algo no lo puede destruir, lo acelera para que te destruyas tú mismo. Y a Juan podría haberse jactado, podría haber dicho, vamos a ver, mira, ¿sabes quién soy yo, nenico? Pues yo soy el que profetiza Malaquías en el capítulo 4, verso 5. El que va a venir como Elías, ese soy yo. ¿Sabes quién más? ¿Quién soy yo? Pues el que profetiza Isaías. Esa voz que clama en el desierto, pues ese soy yo. Así que cuidadito y mira los milagros que estoy haciendo y mira lo que... O sea, Juan podría haberse jactado, pero Juan responde a la respuesta a esa pregunta de ¿qué dices de ti mismo? Pero yo creo que también lleva y conlleva Ajá. En ese proceso que él está oculto, ese Sí. tiempo, yo creo que ahí se desarrolla, ¿no? Se curte su carácter, está, ¿no? En una actitud Sí. dependiente del Señor, un trato con Dios. Y eso lo hace las pruebas, esos La tiempos, soledad, la soledad, el eso te iba a decir, desierto, esos tiempos de silencio. el dolor. Exactamente. Claro, pero qué bonito que es cuando Dios saca a relucir una persona, un ministerio, y está curtido. Está curtido. Es como cuando sacas un bizcocho, Ana, Ajá. de esos que lo pruebas con el cuchillo Sí, ¿no? y no está Y crudo. está listo para salir. Y está alto. Y está alto. No se ha Ajá. chafado. No. Porque si lo Está bien saca, helado. si lo saca antes de tiempo, le abre la puerta del horno, entra frío y se baja. No soy muy experto, La pero masa. he escuchado a muchas mujeres hablar Sí. de los bizcochos. Eso pasa con los ministerios, ¿sabes? Hay personas que quieren funcionar y todavía están a medio hacer. Y no es el tiempo. Y ahí ves las carencias, sus propias carencias. Sí. Y cuando hablan de sí mismos, hablan en estos dos niveles. O hablan de sus miserias, que no valen nada, tal, de sus fracasos, o te pintan lo otro, que son una maravilla, sus éxitos y tal. Pero Juan fue equilibrado. Con esto quiero terminar porque se nos ha ido el tiempo Qué ya. pena. Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como lo dijo Isaías. Y él lo dice en una actitud humilde, yo soy solo una voz, no importa mi nombre, no importa quién soy, yo soy una voz que clama, yo soy un sonido, no dice la boca, dice una voz. Yo soy una voz que está clamando en el desierto, así como dijo Isaías. O sea, hay un testimonio acerca de mí. No se jacta de Isaías, sino que dice, hay un testimonio acerca de mí. Lo dijo el profeta Isaías. O sea, un llamamiento tiene que estar respaldado, Ana, por el cielo y por la tierra. Porque a Juan lo anunció un ángel. Sí. Y lo anunció un profeta. Isaías, bueno, y también Malaquías, perdón. Entonces, y él hace referencia aquí a Isaías. Él podría haber dicho, a mí me anunció un ángel, yo nací de una mujer estéril. Claro. Sí, sí. Así que se nos ha metido audio aquí en el estudio. Ahora sí. Querías. Así que él dice simplemente, yo soy una voz. Todavía mantenía su humildad. ¿Queréis saber quién soy? Pues yo soy solo una voz. Y qué bueno que la iglesia de hoy en día reconozca quién es. No hay nombres, no hay hombres, no hay nombre de ministerios, aunque tengamos un nombre para identificarnos como ministerio. Lo importante es que seamos la iglesia del Señor y que seamos una voz que está clamando en el desierto. Eso es lo más importante. La voz. La voz. No quién la aporta, ¿no? Porque podemos... No importa quién sea la boca. Claro, porque podemos decir lo que nos parezca, ¿no? Las impresiones que podamos tener acerca de quién, la vasija, el instrumento. Pero si está respaldado por Dios y todo lo que dice y hace es veraz y se respalda con la palabra, pues ahí está. Yo siento que en un tiempo la iglesia se levantaron hombres como los que nos están dejando, ¿no? Un Luis Palau, un Billy Graham, Benny Hinn, David Wilkerson y los anteriores, los generales de la fe, ¿no? Como Bunyan, como Jonathan Edwards, Spurgeon, hombres puntuales que Dios usó. Pero en este último tiempo creo que el espíritu de Elías y el poder de Elías se va a manifestar a través de una voz. Y la voz no va a ser una persona, sino va a ser la iglesia. Van a ser muchas personas que van a transmitir el mensaje de la reconciliación
de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Oye, eso me gustó mucho, lo que dijiste al comienzo, de que justamente pasándote en el último versículo de Malaquías 4, 6, verso 6, de esa gran obra, ¿no? que le tocaba a Juan, el que no viniera el rey y les encontrara, ¿no? Separados, divididos, peleados, sino que aprovechasen ese tiempo, ¿no? Que los judíos, porque iba para ellos precisamente, ¿no? Aquellos que se habían preparado tanto, y qué pena porque muchos aceptaron, ¿no? Lo que Juan traía, pero otros lo miraron como, bueno, si no te pronuncias, si no dices quién, o sea, quería que se posicionara, ¿no? Sí. ¿Eres este o esto? ¿Qué eres? Entonces, y él no. Pero qué bueno que el que Dios nos encuentre en este tiempo, ¿no? Esa labor que le queda a la iglesia de reconciliar a los hombres con Dios. Exactamente. Yo me quedo con eso. Tenemos, ese es el ministerio. Si algún ministerio tenemos, tú puedes decir, no tengo ningún ministerio, no tengo ningún don. Sí, tienes un ministerio, un llamamiento como iglesia, como hijo de Dios, y es el ministerio de la reconciliación, reconciliar a los hombres con Dios. Y no hay una tarea más maravillosa. Por eso los que servimos al Señor nos gozamos en eso. Cuando dice que hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor. No tenemos más tiempo, Ana, pero te prometo que el miércoles que viene continuamos con otras características que tenía Juan y que nos ayudan a ser nosotros la iglesia en el espíritu y poder de Elías.